La mente subconsciente es receptiva a las sugerencias, tanto positivas como negativas. Si constantemente te repites pensamientos negativos como no soy lo suficientemente bueno, nunca lograré mis metas, tu mente subconsciente lo aceptará como verdades y actuará en consecuencia. Podemos ver esto en un ejemplo clarísimo en un padre que le dice a su hijo desde pequeño que es un tonto, que es un inútil. El niño crece creyéndose eso. Por el contrario, si el padre crece diciéndole al niño cosas positivas, pues el niño lo asume como una verdad y eso lo desarrolla en su mente y después lo materializa. ¿Por qué? Porque lo programó. Por eso es tan delicado y tan importante, porque la mente no entiende si es negativo o positivo. Por eso nosotros tenemos el poder de programarla de manera voluntaria, por medio de la autosugestión. Quien les habla es Víctor Mejía y juntos con Heiner García somos los cofundadores de el Club de Lectura para Emprendedores. Les damos una cordial bienvenida a todas las personas nuevas y a todas las personas también que se están conectando de diferentes partes del mundo. Quiero decirles que nosotros entendemos por riqueza a un conjunto de bendiciones que Dios nos está dando, que usted lo posee, que yo lo poseo, que todos los seres humanos lo tenemos y que son de naturaleza espiritual, mental y material. Esto podemos sintetizarlo como energía, energía de vida que vibra y que nos da facultades superiores para captar, para entender, para percibir, para imaginar, para hablar, por ejemplo. Entonces tenemos facultades superiores a nivel de la mente. Y tenemos un maravilloso cuerpo físico que es un vehículo que nos permite accionar en este mundo exterior de las tres dimensiones en el cual tenemos nuestra sociedad, nuestra comunidad, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras actividades y lo hacemos lógicamente a través de nuestro cuerpo. Por lo tanto, decimos que tiene que mantener su cuerpo saludable. Ese es un punto importantísimo y es importante que usted conserve su energía y esa energía la pueda utilizar para cosas buenas. Por eso hablamos de la armonía entre el mundo interior y el mundo exterior. Muy bien, ya tenemos con nosotros en pantalla a nuestro amigo Eduardo Grude. Eduardo es un estudiante del Club de Lectura para Emprendedores. Él es venezolano de nacimiento. En este momento se encuentra en Bucaramanga, en Colombia, y desde esa linda ciudad, nos va a dar en esta noche todo lo que él entiende, todo lo que él comprende y que nos pueda ayudar en esta técnica que es parte de este contexto de la filosofía de éxito. Porque para usted quiera materializar algo, hay una forma, hay una manera. Y si usted sigue esa forma y sigue esa manera, lo va a realizar. Vamos pues a ingresar ya a este tema, agradeciendo de antemano la atención que ustedes le pongan. Y quiero decirles pues que Eduardo es un emprendedor, es especialista en tecnología de información, marketing digital y comercio electrónico. Adelante, mi estimado Eduardo, bienvenido. La sala es suya. Bueno, primero, pues muchas gracias, sí, gracias a Dios primeramente por permitirme aquí nuevamente compartir con el club de lectura, con las personas que están aquí atentas a la información, que son amantes también del desarrollo personal, sí. Gracias, por supuesto, al club de lectura, tanto del ingeniero como Jainer, que, bueno, me han solicitado, pues, hablar sobre este tema que es tan importante, sí. Como decía el ingeniero, somos espíritu, sí, con un cuerpo y una mente, y la mente es una máquina maravillosa creada por Dios. Y todo tiene, pues, a nivel físico, a nivel biológico, pues un funcionamiento y nos ha tomado años de desarrollo, de investigación, de estudio, de pruebas a nosotros, a tantas personas en el siglo pasado que lograron tantos descubrimientos, tantos avances muy importantes para la ciencia, para todas las áreas de la vida. Y bueno, eso sucedió con el libro de Napoleón Hill, de Piense y hágase rico, que es el que se estudia principalmente en el club de lectura. Hoy vamos a hablar de un principio, ¿sí? Un tema basado en un principio de autosugestión. Titulé la conferencia ¿Cómo hacer posible lo que crees imposible por medio de la autosugestión? Ya vamos a ver en un momento por qué la titulé así, justamente porque está basado
en una experiencia deportiva inicialmente en la que creía que algo era imposible, ¿sí? Y ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, primero empecemos por definir qué es la autosugestión, qué es esta palabra, qué es la autosugestión. La autosugestión es una técnica que consiste en utilizar afirmaciones positivas y repetitivas para influir en la mente, ¿ok? En la mente, pero ¿en cuál? Porque tenemos, la mente se divide en varias áreas. En la mente subconsciente, en esa parte que no, de la cual no somos conscientes, pero que afecta hasta el 95%, según algunos estudios, 95% de las cosas que hacemos diariamente, ¿sí? Imagínate, te levantas por la mañana, vas a cepillarte los dientes, vas a comer. Me acuerdo tanto de cuando aprendí a manejar vehículo, moto. Al principio me costaba mucho, ¿sí? Y bueno, ¿qué pasa? Cuando uno empieza a hacer a una práctica conscientemente, con el tiempo se vuelve inconsciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya se vuelve automático. Entonces, esta influencia en el subconsciente, pues, ¿qué hace? Modifica pensamientos, modifica creencias y modifica comportamientos. Tiene esa capacidad, es muy poderoso. La idea es que lo hagamos para bien. Obviamente, la mente, pues, no entiende ya no sabe lo que es falso, lo que es cierto, así que hay que tener mucho cuidado cómo se utiliza. Aquí lo vamos a hablar de cómo usarlo constructivamente en el área de emprendimiento, ¿ok? ¿En qué se basa? Se basa en la autosugestión en la idea de que la mente subconsciente es un receptor, es una máquina muy poderosa y pues puede ser programado, así como una computadora, para crear cambios positivos en la vida. Recordemos que una computadora es un reflejo, ¿sí? De la mente, ¿sí? Una mente creada por la mente humana que es mucho más poderosa, grande, compleja y potente. Pero es una computadora, somos una computadora, un hardware físico y nuestro software es nuestros pensamientos. Así como en la computadora, pues está el hardware que es el dispositivo físico y el software es pues el programa que lleva la computadora. Así nosotros en la mente tenemos un programa que está determinado por, bueno, lo que aprendemos en la escuela, en la universidad, el entorno, la crianza es súper importante. La educación, que es lo que tratamos acá, que ya va fuera de la universidad, de la educación tradicional, en este caso de lo que es el desarrollo personal, ¿sí? Ahora, el poder de la mente subconsciente. El poder de la mente subconsciente. La mente subconsciente es la parte de tu mente que opera en automático, como decía hace un momento. ¿Qué hace la mente subconsciente? Día y noche, 24 horas al día, procesa información, ¿ok? Tomando decisiones que no nos damos cuenta, por eso, porque es en automático, incluso cuando estamos durmiendo, la mente subconsciente está tomando decisiones, está controlando, bueno, parte de todos los sistemas que tenemos en el cuerpo, incluyendo también, por supuesto, la mente, pero sin que pueda ser consciente de ello. Justamente no somos conscientes de ello y determina la mayoría de nuestros pensamientos y acciones, hasta un 95%. O sea, ¿será que es importante prestarle atención a la mente subconsciente? Por supuesto, porque es una máquina que es programada de manera consciente, ¿sí? Que es lo que vemos acá, o de manera inconsciente. Por eso se habla mucho en el club de lectura de cuidar, bueno, nuestra energía, lo que entra por nuestros ojos, lo que escuchamos, lo que vemos, las conversaciones que tenemos, porque eso todo nos está sugestionando de manera inconsciente. Poder de la mente subconsciente. La mente subconsciente es receptiva a las sugerencias, como decía hace un momento, tanto positivas como negativas. Si constantemente te repites, ¿sí? Pensamientos negativos como no soy lo suficientemente bueno, nunca lograré mis metas, tu mente subconsciente lo aceptará como verdades y actuará en consecuencia. Donde podemos ver esto en un ejemplo clarísimo, en un padre que le dice a su hijo desde pequeño que, bueno, que es un tonto, que es un inútil, que es cualquier cosa, y el niño crece creyéndose eso. Por el contrario, si el padre crece diciéndole al niño cosas positivas, pues el niño lo asume como una verdad y eso lo desarrolla en su mente y después lo materializa. ¿Por qué? Porque lo programó. Por eso es tan delicado y tan importante, porque la mente no entiende si es negativo o positivo, si es verdadero y falso, si no ella acepta órdenes. Entonces, por eso nosotros tenemos el poder de programarla de manera voluntaria, por medio de la autosugestión. Si repites afirmaciones positivas como soy capaz de lograr grandes cosas, tengo el poder de crear la vida que deseo, tu mente subconsciente también las acepta como verdades y comenzará a trabajar para hacerlas realidad.
¿Cómo la hace realidad? A medida que esa programación se va instalando en la mente, surge pues una creencia, ¿verdad? Se incrementa la fe y de manera casi mágica empiezan a aparecer situaciones, personas, lo que sea, los vas viendo en el camino para que tú empieces a materializar ese objetivo que estás ahí planteándote. O no tiene que ser de manera directa necesariamente. Si es algo concreto, mucho mejor, pero vamos a ver en el ejemplo mío cómo fue de una manera indirecta, pero que tuvo repercusión en varias áreas, ¿sí? ¿Qué objetivo tiene la autosugestión? Finalmente, incrementar la fe. La fe, estamos hablándolo netamente como un estado de la mente, ¿sí? No estamos hablando aquí, esto lo que tratamos en el club de lectura, básicamente es metafísica, ¿ok? La fe, Napoleón Hill la define como un estado de la mente. Podemos tener fe, por supuesto, en muchas cosas, incluyendo la fe espiritual, pero la fe, definiéndola de una manera objetiva, ¿sí? El concepto de fe es un estado de la mente, ¿ok? Que puede ser incrementado de forma voluntaria mediante la autosugestión. ¿Cuál es el propósito que estudiamos acá? Hacia el emprendimiento, el logro de metas y el desarrollo personal, ¿ok? Quiero dejar eso bien en claro. La fe, como lo define Napoleón Hill en su libro, en el contexto que lo narra, es un estado de la mente, ¿ok? Reprogramar la mente subconsciente con autosugestión. La autosugestión, ¿qué te permite? Reprogramar la mente subconsciente para eliminar creencias limitantes, ¿ok? Crear nuevas posibilidades, como al repetir afirmaciones positivas con convicción y persistencia, tú puedes aumentar tu autoestima y confianza en ti mismo, cosa que le pasa a muchas personas con baja autoestima, ¿sí? Que bueno, por diferentes razones, circunstancias, a veces eh, como decía hace un momento, una mala crianza, una mala influencia así por parte de sus padres y creció, o la vida, no sé, no creció en un buen ambiente por distintas razones, ha tenido experiencias personales traumáticas, negativas y su autoestima se ve afectada. Bueno, recurre primeramente a un psicólogo y básicamente ¿qué enseña un psicólogo? Puede enseñar también este tipo de cosas, ¿sí? Quizás con otros nombres, pero tiene que hacer una reprogramación de la mente para primero empezar a creer, porque si nosotros no creemos en algo, en lo que sea, pues no lo hacemos. Así sea tomarnos una pastilla que el médico nos dice que nos va a funcionar para tal cosa, pero si nosotros, por más que tengamos toda la información, todas las evidencias, todas las pruebas, en lo que sea, ¿sí? En este caso, hablando de simplemente una pastilla de una medicina, pero si no creemos que esa pastilla nos va a hacer bien, pues no nos va a hacer bien, porque si no tenemos fe, que ni siquiera nos la vamos a tomar. Ahí está el punto, ¿sí? Sea lo que sea que vayamos a hacer, por más de que esté todo planeado, todo esté en las condiciones dadas, sí, pero si no creemos, si no está la fe por delante, no lo vamos a poder lograr porque ahí empieza todo, en la fe. ¿Qué más se puede obtener? Mejora tu estado de ánimo y reduce el estrés. ¿Por qué? Porque, bueno, puedes programar la mente a voluntad base a un estado optimista. Si te sientes mejor, obviamente, pues eso va a reducir el estrés. Superar obstáculos y alcanzar tus metas y mejorar tu salud física y mental. ¿Por qué no? Tenemos ejemplos, hay bibliografía escrita al respecto. Hay un libro que se llama La biología de la creencia. Habla del poder que tiene biológicamente en el cerebro el creer y que estamos hablando en creer, en fe. Ok, la fe puede sanar incluso una persona de enfermedades. Claro que sí. Bueno, programar con autosugestión. Ok, ¿en qué consiste? ¿Cómo hacer esta práctica? Mediante afirmaciones positivas, repetir afirmaciones positivas en voz alta en tu mente varias veces al día, asegurándote de que las afirmaciones sean específicas, creíbles, muy importante, y que se ajusten a tus deseos. Sin embargo, vemos en el libro de Napoleón Hill, en Piense y hágase rico, un ejemplo de, bueno, una persona que necesitaba $1.000.000, $1.000.000, sí, y lo tenía que conseguir en poco tiempo. Él se puso la meta de conseguirlo en poco tiempo y si mal no recuerdo, en cuestión de 1 o 2 semanas lo consiguió. Podríamos decir que eso es increíble, sí, por eso el título lo puse algo que creemos imposible, pero incluso hasta esas cosas que parecen imposibles
a veces terminan haciéndose realidad, ¿sí? Porque el poder que tiene la autosugestión, lo que eso desencadena más bien, ¿sí? Que es lo interesante de la autosugestión, lo que desencadena. La visualización, muy importante. Hay ejemplos también de cómo equipos, me acuerdo de básquetbol, creo que es en la NBA, la Liga Profesional de Básquetbol en Estados Unidos, como que hubo un caso una vez que un equipo de básquetbol pusieron a prueba dos equipos, uno simplemente practicaba y el otro equipo practicaba y hacía visualización. Se visualizaba lanzando los tiros al arco y después ganaron y bueno, ¿dónde estaba la diferencia? En que ellos aparte de practicar se visualizaban, o sea, lo estaban construyendo donde primero en la mente, estaban autosugestionándose obviamente. ¿Sí? La repetición, repetir las palabras o frases positivas mientras realizas actividades cotidianas, como conducir, caminar o hacer ejercicio. Por supuesto, vamos al gimnasio y hacemos ejercicio. Sucede lo mismo con los músculos. Primero tenemos que repetirlo, repetirlo para que los músculos vayan ahí acomodándose. ¿Y qué pasa cuando lo repites? Pues ya se vuelve un hábito y el músculo empieza a desarrollarse. Entonces esto es como un gimnasio, pero gimnasio de la mente, del cerebro, ¿ok? Y la meditación puede ayudarte a calmar la mente y aumentar la receptividad en la autosugestión. Obviamente, si no estás concentrado, sí, pues no puedes o se te va a hacer bien difícil aplicar la técnica de la autosugestión. La meditación es una herramienta que te puede ayudar porque ayuda a calmar la mente. Eso está ampliamente comprobado. La meditación ayuda a calmar nuestra mente y eso obviamente tiene un beneficio para que podamos hacer la práctica de manera concentrada. Ahora voy a hablar un poco de mis experiencias. Mi primera experiencia con la autosugestión fue más o menos año 2011, 2012, ¿sí? Y lo puse acá un viaje desde el deporte hasta el emprendimiento impulsado por el poder de la mente. Sí, vamos a ver cómo en este caso que para mí marcó, o sea, me marcó totalmente, fue algo completamente mágico, increíble para mí, ver cómo desde el deporte, pues yo empecé a nadar año 2000, sí, 2010 por un tema de salud. Empecé a nadar, sí, fue un deporte que amé desde el principio, me encantó el agua y la natación, bueno, la practiqué seguidamente durante 8 años y no solamente me ayudó a mejorar mi salud, sino que me permitió desarrollar constancia y disciplina durante esos 8 años que la practiqué de manera continua. El deporte es una herramienta muy importante para tu desarrollar disciplina. Disciplina, te da disciplina el deporte. Cualquier área de deporte, sobre todo los deportes que requieren de mucha energía, sí, de mucha energía física como la natación, pues sí o sí tienes que tener disciplina. Si no, no haces nada, no te va bien, ¿sí? Y la constancia, o sea, el mismo amor por el deporte yo tengo la convicción, la experiencia de que la disciplina, la perseverancia, la constancia, cómo no se pueden desarrollar, como lo aprendemos en el club de lectura. Sin embargo, la materia prima es el amor por lo que estás haciendo. Si tienes amor por lo que estás haciendo, si te apasiona, ese es el combustible que necesitas para desarrollarlo. Así que si no tienes estas cosas, constancia, disciplina, si perseverancia en el club de lectura, lo puedes aprender, pero es fundamental que tengas pasión y amor por la actividad que haces, bien sea un deporte o un emprendimiento, porque si no, no vas a tener esa motivación cada mañana de levantarte, ¿sí? Vas a hacer las cosas y no vas a tener una razón muy fuerte para poder hacerlas. Eso fue lo que me mantuvo a mí 8 años nadando. Sí, me encantó. Primero lo hice por salud y después amé la disciplina y me mantuve 8 años. Pero ¿qué pasaba? Sin embargo, había un problema, ¿sí? Había un problema. Aprendí a nadar, aprendí los estilos, ¿sí? Mi entrenadora era muy exigente, me acuerdo. Era una persona excelente, Amalia, la recuerdo con mucho cariño. Y bueno, eso no fue suficiente. Fíjate que un entrenador hace su parte y por supuesto el atleta hace otra parte, ¿sí? ¿Y cuál era el problema en aquel entonces? Bueno, que yo tenía un bloqueo mental, pero lo vengo descubriendo con el tiempo y no lo sabía, no lo sabía. Ya tenía así varios meses nadando, ya nadaba, sabía los 4 estilos básicos de la natación, pero no podía nadar más de 100 metros continuos, ¿sí? Tenía un bloqueo mental que descubro después y no sabía que lo tenía. ¿Qué pasa ahí? No era consciente de que tenía un bloqueo mental. Fíjate la importancia que tiene la mente subconsciente
y la autosugestión para cambiar esas situaciones, incluso fobias, se pueden sanar por medio de técnicas de autosugestión, trabajar la mente subconsciente, que es la que da las órdenes al subconsciente, ¿ok? Ahora imagínate esa situación en la que, bueno, ya había empezado a nadar por temas de salud, me encantó la disciplina, el deporte, pero una piscina de 25 metros como esta que se ve en pantalla era más o menos como la piscina en la que yo empecé a nadar y solo daba 4 vueltas. Iba, venía, eso era el equivalente a 100 metros, piscinas cortas de 25 metros, ya las piscinas de competencia son de 50 metros y yo daba 4 vueltas y me detenía, ¿sí? Me mandaban a hacer un entrenamiento, calentamiento de, no sé, 400, 500, 600 metros. Eso y saca la cuenta de las piscinas, 25 metros por cada vuelta. Sí, más o menos tenía que hacer 20, entre 20 y 30 vueltas yo daba 4 solamente. Iba y venía y me detenía. ¿Por qué? Mi mente me decía que algo malo iba a suceder, ¿sí? ¿Qué iba a suceder? No lo sé. Había un temor, ¿sí? Porque la duda surge cuando hay temor, cuando tú confías, ¿sí? Es porque no tienes duda. Si no hay duda, no hay miedo. Y había un miedo, pero no sabía cuál era, porque era inconsciente, pero me detenía y esta situación comenzó a pasar y se mantuvo durante meses y me acuerdo que mi entrenadora, que era bastante exigente, pues ella me regañaba, ¿sí? Los entrenadores de alta exigencia son así, o sea, lo pueden ver en las Olimpiadas también. O sea, tratan a sus atletas con cariño, pero con mucha postura, con mucha disciplina y se necesita mucho carácter para desarrollar, pues, disciplina en el deporte. Y esta entrenadora, gracias a Dios, lo tenía. Y me regañaba como si fuera un niño, ¿sí? Y yo me sentía mal, pero no sabía por qué, no sabía por qué me detenía cuando llegaba a los 100 metros y esa situación siempre era así, me daba vergüenza y yo me detenía mientras mis demás compañeros pasaban y terminaban el calentamiento, pero yo era el que siempre me separaba a los 100 metros y era una cosa que estaba ahí implantada como un chip en la mente, ¿sí? Y bueno, en estos años, pues yo ya había entrado en el mundo de la lectura, ¿sí? Y bueno, constantemente pues leía, tomaba cursos, siempre me ha encantado la investigación, me apasiona el conocimiento. Y bueno, entre todas esas formaciones digo que las cosas pues no suceden por casualidad, ¿sí? Nada es por casualidad en esta vida. Entre todos los cursos que tomo, pues había, durante mi carrera, si hasta entonces hubo uno que cambió completamente mi situación en cuanto a la natación se refiere, ¿sí? Era un taller, lo tomé, bueno, aquí está la captura de pantalla, estamos en año 2024, hace 12 años yo subí el testimonio que me pidieron a YouTube, tomé la captura de pantalla. Era un taller, sí, un taller que pagué a una persona que vivía en Estados Unidos, un colombiano que se encarga de, todavía actualmente, de, bueno, entrenar a emprendedores, sí, emprendedores digitales y bueno, a mí no sé, me llamó la atención el tema, siempre me llamó la atención el tema de la mente y la palabra programarla para ser un ganador, pues a mí me cautivó ese título y yo tomo el taller. Sí, lo tomé con otra intención, pero yo aprendí dos cosas en este taller, ¿sí? Uno, que la mente es un imán y nosotros atraemos lo que pensamos. Por eso es muy importante cuidar lo que pensamos, ¿sí? Y los pensamientos vienen, como ya comentaba, a través de muchas fuentes como los libros, la televisión, nuestros familiares, nuestro entorno, todo lo que entra por nuestros ojos, lo que escuchamos, todo eso pues va a nuestros pensamientos. Y también podemos influir en nuestros pensamientos como con la autosugestión. Es algo que nosotros podemos hacer gracias a la mente que Dios nos ha dado, ¿ok? La otra cosa que aprendí es que la autosugestión puede reprogramar la mente para eliminar creencias limitantes y crear nuevas posibilidades. En esto también estaba enfocado el taller. En ese taller comentaba el creador, pues ponía ejemplo de personas pues muy prósperas, muy exitosas a nivel empresarial y comentaba que ellos tenían rutinas diarias, ¿sí? Para poder pensar de la manera en que pensaba. Es lo que nos cuenta Napoleón Hill en el libro. Piense y hágase rico, ¿sí? Lo que nos cuenta Kiyosaki, ¿sí? Que la diferencia entre una persona que tiene algo y no lo tiene, hablando a un nivel material de dinero,
pues está donde está en los 4 dedos que tiene en la frente, dice Kiyosaki, ¿sí? Napoleón Hill también lo cuenta, lo comenta, obviamente de eso se basa el libro. Lo que tenemos en la mente, ¿sí? Que es tan complejo, tan delicado, pero tan poderoso que requiere, pues, bueno, años de estudio, ¿sí? Años le tomó a Napoleón Hill escribir este libro y, por supuesto, todo el conocimiento que hay sobre este tema, pues, toma bastante tiempo, ¿sí? Por eso es una materia de estudio que hay que hay que prestarle atención, hay que tomar formación profesional con personas que tengan resultados. ¿Okay? Yo la tomé en ese entonces con personas que tenían resultados. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, pues sí, me piden un testimonio, yo lo subo a YouTube y lo quise traer aquí a colación, tomar la captura de pantalla para recordar que hace tanto tiempo que lo tomé y el nombre tan específico que tenía y el resultado, la promesa que envolvía ese taller, reprogramar la mente subconsciente para ser un ganador. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo empecé a implementar durante 3, 4 meses, grabé afirmaciones positivas. El creador del taller nos decía en ese entonces que podíamos, bien fuera, escucharlas o grabarlas incluso con nuestra propia voz, con el teléfono y repetirlas todos los días. Sí, repetirlas, no todo el día, pero sí repetirlas por lo menos 20, 30 minutos. En ese entonces yo, cuando estaba aquí, esto fue en una empresa que yo trabajaba en ese entonces. Yo trabajaba en el área de sistemas en una empresa de cámaras de seguridad. Y bueno, en mis ratos libres, a mí me dejaban solo en la oficina. Al mediodía yo almorzaba en la oficina. Yo me quedaba solo y yo pues aprovechaba ahí para, bueno, almorzar, reposar y no me gustaba nunca como perder el tiempo. Sí, siempre quería hacer algo útil. Y bueno, yo estaba tan fascinado con el taller, estaba empezando a ver resultados y yo grabé un testimonio ahí solo en esa oficina, puse la cámara y grabé un pequeño testimonio. Después que hice, bueno, 3 o 4 meses, yo las afirmaciones que tenía en el teléfono me las ponía, ¿sí? Salía de mi apartamento, iba al lugar de trabajo, más o menos me tomaba 30, 40 minutos llegar al lugar de trabajo y yo salía de mi apartamento y empezaba a repetir esas afirmaciones. ¿Qué tipo de afirmaciones? Bueno, eran un poco genéricas, pero decía que yo soy pues positivo, yo soy un ganador, yo soy un líder, yo puedo superar cualquier obstáculo que se me presente. O sea, un poco como estableciendo unas bases, porque de eso se trataba el taller, de establecer unas bases para programar la mente, para convertirse en un ganador y eso iba a dar pie a muchas otras cosas como en efecto lo dieron, ¿sí? Por eso es importante para cualquier área de la vida, ¿sí? La que quieras pues lograr y que sepas que todo está allí, que todo es posible, que tengas toda la información, todos los recursos, pero ¿cuál es el problema? Cuando no lo creemos, ¿sí? Cuando no lo creemos, ahí tenemos la autosugestión para desarrollar de manera voluntaria la fe, entendiendo la fe como un estado de la mente, desarrollar la creencia cuando sabemos que algo es posible, pero no lo creemos. Yo sabía que era posible nadar más de eso. ¿Por qué? Porque lo veía a los demás haciendo, o sea, tenía todo súper claro, pero ¿por qué yo no lo hacía? Porque no lo creía. Y el tema estaba en el subconsciente. La entrenadora me podía decir que lo podía hacer, podía ponerme todos los entrenamientos, podía tener todas las herramientas, toda la salud física, toda la alimentación necesaria, pero yo simple y sencillamente no podía nadar más de 100 metros continuos porque no lo creía. Así de simple, no lo creía. Durante 3 o 4 meses que hice, todos los días cuando salía de mi apartamento a mi trabajo, me ponía los audífonos, empezaba a escuchar y cuando tomaba el metro hacia el trabajo, tenía que caminar como 10 minutos para tomar el metro y simplemente ahí me quedaba escuchando los audios y en ese entonces nos dieron un tip que pusiéramos el audio como hoy en día en WhatsApp que se pone en 2x, pero en ese entonces lo ponía como que más revoluciones, sí, para no tener que escucharlo, para no aburrirme o algo así, sí, sino que pasaba en ese contexto que la mente subconsciente igual lo captaba. No sé si has escuchado que cuando te vas a dormir y te quedas escuchando algo, aunque tú no lo percibas, pero eso está influyendo en el subconsciente, ¿sí? Cuando estamos dormidos se apaga la mente consciente, en el cerebro se apaga el córtex, la corteza frontal,
pero ¿quién queda despierto? El señor subconsciente, ¿sí? Incluso cuando estamos dormidos, la mente se puede programar. Entonces el tema es que al ponerlo revoluciones, muchas revoluciones, pues la mente subconsciente de todas maneras lo captaba, ¿ok? Esto lo hice 3 o 4 meses, 30 minutos aproximadamente. ¿Qué fue lo que pasó después? Bueno, de manera mágica, espectacular, de un día, recuerdo, estaba solo en la piscina, yo nadaba de 5 a 6 y un día, no sé, se me antojó, eso digo que nada es por casualidad, simplemente ese día se me antojó pues nadar 1 hora más y la piscina estaba sola y yo le pedí a mi entrenadora que si podía quedarme 1 hora más y ella me lo concedió. Bueno, me mandó a hacer un calentamiento, no me acuerdo, era lo típico, 500, 600, y para mi sorpresa es que ese día, en ese momento, sí, yo no hice 100 metros, yo nadé 2000 metros. Ese fue mi entrenamiento de ese día, 1 hora, nadé 2000 metros continuos, que quiere decir esto 20 veces más de lo que creía que no podía nadar, porque nuevamente, vamos, era que no lo creía. Está también el famoso caso del atleta que no podía correr. Si no me equivoco, era como que 1/4 de milla o 1 milla. Este ejemplo es famoso, lo puede buscar en internet. Y no podía correr una cierta o una cierta velocidad o un cierto trayecto. Sí, es un caso muy, muy, muy sonado. No lo recuerdo bien en este momento el nombre del atleta. El que hizo, él rompió con ese paradigma. ¿Por qué? Porque estaba establecido, y fíjate lo poderosa que es una creencia, se estableció a nivel cultural, a nivel de la sociedad, que no se podía correr o a la velocidad que la marca del récord mundial que estaba en ese momento o la distancia que él corrió en ese momento. O sea, ya se había vuelto una creencia y se había vuelto una verdad. ¿Qué hizo este hombre? Pues bueno, él rompió con ese paradigma, rompió con ese patrón y él superó ese bloqueo. ¿Por qué? Porque lo creyó, no le creyó a lo que decía la sociedad, él simplemente creyó en que lo podía lograr y lo logró y estableció un nuevo récord, ¿sí? Entonces fíjate cómo una creencia se puede establecer y puede hacer tanto daño, por eso hay que tener cuidado, lo que creemos sea bueno o sea malo, porque dice Jim Rohn que lo que no sabemos nos afecta, lo que no sabes te afecta. ¿Ok? Entonces sí, ese día para mí supe algo nuevo. Ok, era una mentira lo que la mente me estaba diciendo. Sí, yo no podía nadar los 100 metros, los benditos 100 metros, porque no lo creía simplemente. Mi cuerpo no está malo, no me va a pasar nada, no me va a dar un infarto, no se me van a quebrar los músculos, los huesos, nada, no me voy a ahogar, no va a pasar nada. Era una mentira. Y yo me la creía y no sé por qué, porque era un tema subconsciente, pero se rompió. Era ineludible, inequívoco que había sido gracias a esos meses de autosugestión con afirmaciones positivas porque yo era otra persona. Y eso no solamente llegó hasta ahí, ya esto ocurrió unos 2 años después, fue mi primera competencia de natación, empecé a nadar 2010, cosa del bloqueo ocurrió unos meses después, pues ya después que yo obviamente pues ya alcancé un cierto nivel, me pasaron a una piscina olímpica, empecé a nadar para un equipo de competencia amateur, nada profesional, pero bueno, ya pertenecía a un equipo de competencia, sí, en 2014, y ya no solo había podido superar este bloqueo mental que tenía, sino que me llevó a ganar mi primera medalla en competencias amateur después de 4 años nadando, sí, en uno de los estilos o en el estilo más difícil de natación, que es en el mariposa, en el que más a mí me costaba, sí, y quedé segundo lugar en esa competencia en el 2014. O sea, yo era una emoción como si yo hubiera ganado, no sé, la Copa de la FIFA, algo así. Era algo que yo no podía creer. Estaba tan contento ese día, me sentía tan realizado de que tanto tiempo de esfuerzo, de sufrimiento, había valido la pena y todo estaba en la mente inicialmente, por supuesto. La materia prima estaba en la mente, ¿sí? El impacto en mi emprendimiento, básicamente la experiencia comenzó pues de una manera accidental, ¿sí? Tuvo un impacto significativo en lo que fue mi vida deportiva, en el desarrollo de mi mentalidad previa como emprendedor. Obviamente pues tuvo un impacto también en lo que fue mi disciplina, mi constancia, mi creencia en que podía lograr pues
todo aquello que me propusiera realmente y que pusiera el empeño. A veces hay cosas que no, simplemente no podemos lograr por diferentes circunstancias, pero pues todo aquello que nosotros nos propongamos y si vamos viendo en el camino que, bueno, va resultando, lo podemos lograr. Pero el inicio de todo parte en una creencia, ¿sí? Ese es el tema fundamental. Cuando sabemos que podemos hacer algo, pero no lo creemos. Ahí entra la autosugestión. Puede entrar la autosugestión para ayudarte a creer y que por medio de la creencia, pues tú empieces a incrementar la fe y cuando incrementas la fe, en el camino se te van apareciendo las oportunidades de una forma casi sobrenatural y empiezas a conseguir los resultados. Esto se estudia más a profundidad en el libro de Piense y hágase rico y en el club de lectura, cómo es el mecanismo de acción, de cómo funciona o lo que se desencadena cuando la fe está presente en la mente, ¿sí? El impacto en mi emprendimiento, pues mira, ahí 2011, 12 ya había tenido ese taller, esa primera experiencia deportiva. Y bueno, yo ese de empleo que tenía en aquel entonces renuncié porque yo desarrollé, o sea, yo ver el logro deportivo que había tenido de superar el bloqueo de los 100 metros, yo dije, bueno, o sea, era una mentira tan grande, tan absurda, y yo me la creía y yo dije, nada, o sea, yo quiero emprender de nuevo. Sí, me había tenido que emplear en ese entonces, duré más o menos unos 5 o 6 meses en ese empleo de asesor de sistemas de cámaras de seguridad y yo pues dije, bueno, yo quiero volver a emprender, ¿sí? Y renuncié a ese trabajo, tenía una convicción absoluta de que lo podía lograr. Y bueno, el resto es historia. Como resultado de la aplicación de los principios aprendidos en el taller, esto me ayudó no solamente a superar mis obstáculos mentales, sino que a afianzar mi carrera como freelancer. Y desde el 2013, pues hasta la fecha, hasta el día de hoy, pues tengo mi sitio web, mi emprendimiento personal, grudeweb.com. Y desde aquel entonces, por eso pongo ahí la captura de pantalla que tengo en el pie de página de mi sitio web, porque desde 2013, de manera continua, pues yo ejerzo esta profesión como freelance. ¿Producto de qué? De haber creído que podía lograr, que podía aprender a vender, que podía ser un emprendedor, que podía desarrollar disciplinas de conocimiento que no tenía en ese entonces, que las podía aprender y practicar porque inicialmente ya lo creía, ¿sí? Ya lo creía, antes no lo creía, ¿sí? Pues no podía nadar más de 4 piscinas, era algo absurdo, ¿sí? Y si tú desarrollas tu mente y ya o sea, te cambia el chip y el subconsciente ya lo programas para que seas un ganador, pues toda tu vida va a cambiar de ahí en adelante, vas a tener dificultades, como todo, van a haber altibajos, pero tu mente va a cambiar y si tu mente cambia, tu ser va a cambiar. Los principios clave de la autosugestión. Número uno, la fe inquebrantable, sí, que eso es lo que se desarrolla con la autosugestión. La repetición constante, sí, todos los días. La visualización, como comentaba hace un momento, la visualización de que ya tú tienes ese resultado es muy importante, proyectarte hacia el futuro para que la mente ese resultado que tú ya esperas conseguir ya lo vaya creyendo como una realidad, ya la mente se vaya programando a que eso va a ser así. Y te puedo decir, llega un punto en el que tú, o sea, lo das por sentado que se vuelve una fe inquebrantable, ¿sí? Se vuelve una fe inquebrantable, es impresionante, tienes que vivirlo. La emoción y la convicción súper importante, obviamente al principio nos cuesta un poco y puede que como no lo creamos, pues lo hagamos como sin un poco de ánimo, dependiendo de cada persona, pero con el tiempo ya esta cosa se vuelve se empieza a generar una convicción y cuando hay una convicción, pues tú te emocionas. Y la forma principal de influir en el subconsciente es a través de la emoción. Por eso las experiencias eh, que tienen que ver con una emoción nos marca tanto a nivel subconsciente. ¿De qué te estoy hablando? Ejemplos, fobias que podemos desarrollar desde niños, experiencias traumáticas con nuestros padres, con nuestros hermanos, con una experiencia de que alguien lo intentaron ahogar en una playa desde pequeño y desarrolla una fobia que le puede durar incluso toda la vida. Hubo un componente emocional que marca la mente, pero así como puede iniciarse, se puede finalizar, que fue mi caso. Y la persistencia y la paciencia, súper importante, persistencia y paciencia porque no va a ocurrir de una vez. Tienes que ser paciente
pero tener la convicción absoluta de que va a suceder. ¿Por qué? Porque ya está probado. Y como conclusión, pues podría decir que, bueno, la autosugestión va a desarrollarte, va a aumentar la autoestima, ¿verdad? Y la confianza en ti mismo, va a mejorar el estado de ánimo y la reducción del estrés, obviamente, superación de obstáculos y logro de metas, como lo vimos hace un momento, va a mejorar tu salud física y mental, por supuesto, y va a contribuir con el desarrollo personal y tu crecimiento interior, que es lo que se estudia en el Club de Lectura para Emprendedores. Esto es solamente un pedacito, uno de los principios de éxito de Napoleon Hill, que se profundiza en el Club de Lectura para Emprendedores. Y quiero terminar con una frase que me marcó también hace mucho tiempo, que leí en un libro de Tony Robbins, de Despertando al Gigante Interior, y tiene que ver con la fe, ¿sí? Tony Robbins dice en su libro que no importa cuál sea el resultado que tú quieras alcanzar, ¿sí? No importa cuál sea el resultado que tú quieras alcanzar en cualquier ámbito de la vida. Él dice que lo importante consiste, fíjate esto, lo importante consiste en decidir, y ahí está la clave, la decisión que vas a encontrar un camino sea cual sea. Yo quiero lograr algo, no sé cómo lo voy a lograr, pero sé que lo voy a lograr, decido en qué lo voy a hacer y en el camino van a aparecer las circunstancias, las herramientas, las personas para poder lograr ese objetivo. No importa cuál sea el resultado que quieras lograr, lo importante consiste en que tú tomes la decisión de que vas a ir hacia allá y que vas a encontrar un camino sea cual sea. ¿Ok? Eso hablando en el ámbito del desarrollo personal, el crecimiento interior, porque ahí es donde empieza todo. Si tú tienes esto, vas a poder lograr cualquier cosa que te propongas. ¿Y cómo incrementas la fe? Por medio de la autosugestión. Gracias.